mis amadas, que el Señor les bendiga en esta noche. El Señor pueda poner su gracia especial en este día, ¿verdad? 21 ya de mayo. Agradezco al Señor por una vez más poder traer palabra del Señor para cada una de ustedes. Esperando en el Señor que podamos seguir creciendo espiritualmente en la gracia, en el conocimiento del Señor, que es tan importante poder tener esto de poder escudriñar la palabra del Señor, porque hay mucha gente que lee solamente la palabra, pero siempre es bueno profundizar en ella, amén. Así que les saluda la pastora Emma Cid. Así que voy a entregar otro estudio más para la gloria del Señor. Hoy día vamos a hablar sobre la apostasía personal. Vamos a aprender esto tan importante. ¿Qué es la apostasía? ¿Podemos nosotros ser personas apóstatas en la fe? Entonces eso vamos a aprender, amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, lleno de amor, de misericordia, en esta hora, Señor, te damos gracias por este momento especial, Señor, que podemos, Dios mío, atender a tu voz. Gracias, Señor amado, porque podemos aprender una vez más, Dios mío, de tu palabra. Usted pueda colocar entendimiento, gracia, poder, autoridad en mi vida, Señor amado, pueda usarme para la gloria de su nombre. Bendiga, Cordero Santo, a cada uno de mis hermanos, Señor, que va a ver este estudio, Dios mío, que pueda ser de mucha bendición para cada uno de ellos, Señor, y que podamos crecer en tu gracia, en el temor, en la obediencia, Señor, porque sabemos que estamos en tiempos de rapto, Señor amado, donde tu iglesia tiene que estar despierta en el Espíritu, tenemos que estar velando, tenemos que estar intercediendo, Señor, tenemos que estar a cuentas contigo. Gracias, Padre Celestial, bendícenos, Dios mío, con toda bendición, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Hoy día vamos a aprender sobre la apostasía personal. Le voy a invitar a que busquemos la porción de la palabra del Señor, libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Amén. Dios de paz nos bendiga. Qué importante que nosotros podamos aprender hoy día lo que es la apostasía personal. Hay veces que nosotros como cristianos enjuiciamos mucho al mundo. Nos vamos en contra del mundo, pensamos que el mundo tiene esto otro, y de repente nos miramos que los mismos cristianos hay veces que estamos conduciéndonos mal en el camino del Señor. Hay veces que nosotros mismos pasamos a ser unos apóstatas de este lindo evangelio que ha hecho tanto bien a nuestra vida. Aquí dice apostasía personal. Dice, la apostasía en griego es apostasía. Aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, ¿ya? Como sustantivo, eso se confirma en Hechos 21:21 y también en 2 de Tesalonicenses 2:3 y aquí en Hebreo 3:12. Como verbo, dice en griego afistemi, traducido a apartarse, ¿ya? Entonces, ¿qué es la palabra? Una apostasía personal es apartarse. Apartarse obviamente no para el bien, sino para el mal. Dice, el vocablo griego se define como deserción, ¿ya? Rebelión, como abandono, como retirada o separación de aquello a lo que se ha acercado antes, ¿verdad? Entonces lo hemos hablado otras veces que lo que yo estaba practicando, la primera fe o el primer amor, ya no lo estoy haciendo, sino que me estoy desertando, estoy en rebelión. Cuando estamos en rebelión, cuando estamos abandonando las cosas de Dios, cuando estamos en retirada de las cosas de Dios y nos vamos, ¿verdad?, a las cosas del mundo, preferimos las cosas del mundo, nos rebelamos contra las cosas de Dios, nos separamos de las cosas del Señor, estamos en una apostasía personal. Dios tenga misericordia. Número 1, dice número 1, apostatar. Significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él.
Entonces, esto va muy de la mano de la relación que tenemos que tener con Dios. Cuando hay gente que se va simplemente, toma otro rumbo, ya no prefiere estar cerca del Señor. Esa es una persona apóstata. Está dentro de una apostasía personal. Cuando se rebela contra la palabra del Señor, cuando se rebela, ¿verdad?, contra los mandamientos del Señor, cuando está en rebelión, cuando está en retirada, no, ya no voy más, o de repente se le está predicando algo como es realmente y la persona simplemente está en rebelión, está en una apostasía personal, cuando nos separamos de las cosas de Dios. Ve que dice, número 1, apostatar significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo. O sea, esto es algo personal, no es algo como que sea colectivo. Es algo personal, es un trato del cual nosotros tenemos con el Señor, y si nosotros cortamos esa relación y preferimos otras cosas que no sea Dios, estamos dentro de una apostasía personal. Dice, o apartarse de la unión vital con Él y de la verdadera fe en Él. Que el Señor tenga misericordia. Así que la apostasía personal es posible solo para los que primero han tenido la experiencia de salvación, que era lo que yo le estaba comentando. Hay gente que ha experimentado el amor de Dios, ha experimentado este mover del Espíritu Santo, ha experimentado esta llenura del Espíritu Santo, y como empieza a darle lugar al pecado, como empieza a darle lugar a la carne, como empieza a darle lugar a las cosas del mundo, como empieza a darle lugar a todo aquello que se contrapone a lo de Dios, se contradice a lo de Dios, empezamos nosotros a deslizarnos hasta que finalmente preferimos literalmente las cosas del mundo o todo lo que sea fuera de Dios. Y ahí estamos siendo unos apóstatas personales, ¿verdad? Tenemos una apostasía personal. Bendito Dios, Dios tenga misericordia. Así que la apostasía personal es posible solo para los que primero han tenido la experiencia de salvación, de una regeneración, una renovación por medio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, iglesia, que es tan peligroso que nosotros dejemos de tener comunión con Dios? ¿Se da cuenta el peligro que corremos todos los días por descuidar las cosas del Señor? Cuando los santos se reúnen en la iglesia, usted tiene que estar ahí. Cuando el pastor cita a las transmisiones, ¿verdad? Nosotros que tenemos estas reuniones, ¿verdad? A distancia, tenemos programas para poder alimentarnos. Usted tiene que estar ahí. Tenemos que alimentarnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros decimos, no, si yo ya ayuné, ya oré, estoy orando 1 hora, 2 horas, estoy buscando al Señor, pero no basta, nunca vamos a estar listos ya. Siempre tenemos que seguir una búsqueda constante, tenemos que seguir avanzando, porque todos los días vamos a tener una nueva lucha. Entonces es importante lo que estamos aprendiendo ahora, porque puede que haya venido la regeneración a tu vida. Puede que hayas tenido un cambio en su momento. Puede que el Espíritu Santo haya hecho una renovación en tu vida. Puede que hayas tenido una experiencia salvadora con el Señor. Pero esto no basta solamente con tenerlo al principio. Esto hay que mantenerlo hasta el fin. Hasta cuando Cristo nos llame a su presencia. Porque dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No basta solamente ir a la iglesia, que me tirite un poco la mano y después sigo haciendo lo mismo. Esto es un cambio de vida. Esto es una búsqueda constante. No basta solamente con un puro culto. No basta solamente con un culto que la dancemos todas, que hablemos en lengua, que profeticemos, que hagamos salir fuego por la boca, que traslademos monte, que hagamos todo esto y después nos conformemos como que ya estoy listo. No, esto es todos los días. Todos los días, buscar, orando en todo tiempo para que no caigáis en tentación, buscando al Señor con ternura para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón, gozarnos en la presencia del Señor todos los días, para que no seamos tentados, para que no nos deslicemos de la primera fe. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que quiere estar firme, mire que no caiga, el que quiere estar firme.
¿Cuántos de nosotros hemos visto que hay gente que dice, no, yo estoy listo para volar? Mentira. Todos los días estamos en una lucha, todos los días hay que luchar con nuestra carne, todos los días hay que luchar con las cosas del mundo, todos los días hay que luchar con distintas tentaciones, todos los días hay que estar luchando con distintas batallas en el hogar, a lo mejor alguna hermana con el esposo que tiene que estar lidiando con cosas, con los hijos, con los nietos, con la familia, con el vecino, con la amiga. Siempre se presentan situaciones. Entonces nosotros como creyentes, como hijos del Señor, nosotros tenemos que vivir una relación con el Señor todos los días para que no nos deslicemos, para que no entremos en una apostasía personal. No es la simple negación de parte de los inconversos de la doctrina del Nuevo Testamento que observan en la iglesia visible. La apostasía puede abarcar dos aspectos separados, pero relacionados. O sea, aquí el escritor dice que hay veces que nosotros, tanto que enjuiciamos a los del mundo, ¿no? Que ellos son los apóstatas porque predican otro evangelio, son unos apóstatas, apostatan de la fe. ¿Y nosotros? ¿Nosotros cómo estamos? ¿Estamos apostatando nosotros? La apostasía puede abarcar dos aspectos separados, pero relacionados. Número 1, la apostasía teológica, es decir, el rechazo de todas o algunas de las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles. ¿Verdad? Algunas cosas de, esto creo, esto no lo creo. Porque de repente los hermanitos, cuando el pastor le está predicando, alguien le está predicando palabra de Dios, me refiero, no, estamos como los niños mañosos cuando comen la sopa. O cuando están comiendo la cazuela. Ya, la cebolla me la como y la zanahoria no. Ya, la papa me gusta y el zapallo no. ¿Me entiende? Pero aquí en el Evangelio no. Nosotros no podemos seleccionar la palabra. La palabra nosotros tenemos que practicar la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque el Señor es ayer, hoy y mañana y por los siglos. Por lo tanto, nosotros no podemos seleccionar. No podemos decir esto lo recibo, esto no lo recibo. No, la palabra del Señor se recibe toda. Porque toda la palabra del Señor, dice la Escritura, es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios mismo. Es la boca de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos seleccionar. Bendito sea Dios. Número 2. La apostasía moral, es decir, el antiguo creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a ser esclavo del pecado y de la inmoralidad, que era lo que yo le estaba diciendo. Volvemos a ser esclavos. Si usted me dice, no, pastora, yo estoy dentro de la congregación, pero ¿estás practicando el pecado? ¿Te estás dejando llevar por el pecado? Estás dentro de la congregación, pero estás practicando el pecado. Si tú estás practicando el pecado, eres un hijo del diablo. Porque dice la palabra del Señor que todo aquel que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué los hijos del Señor no pueden permanecer en pecado? ¿Por qué los hijos del Señor no pueden, bendito sea Dios, deslizarse, irse? No, porque dice que nuestra simiente es Cristo. Y el Espíritu Santo no deja que el creyente vaya ahí al pecado, vaya al pecado. El Espíritu Santo cumple un rol muy importante, que es la tercera persona de la Trinidad. Es muy importante. Porque el Espíritu Santo dice que la carne con el Espíritu tienen una lucha viva. El Espíritu Santo ahí te amonesta y te dice, no hagas eso. No lo hagas. Estás contra el Señor. Te está yendo contra la palabra del Señor. Estás deslizándote a lo malo. Entonces, eso dice la Escritura. Dice que el Hijo del Señor no puede permanecer en pecado. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero yo no le estoy hablando a algún creyente que no quiso pecar, pero pecó. Es distinto. Ahí el Señor se presenta como un abogado para los creyentes. Pero nosotros, nos dice el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, nos dice el apóstol Pablo.
¿No sabéis que los que practican el pecado no puede permanecer en el Señor? Porque te vas a convertir esclavo del pecado y eso te va a deslizar, te va a llevar donde quieren ir tus pasiones. Te va a llevar donde quiere ir tu deseo, porque donde está tu corazón, ahí también va a estar tu anhelo. Así lo dice la palabra del Señor. Donde está vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. El Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Podamos volvernos a Dios en estos tiempos finales. Dice la Biblia, imparte advertencias apremiantes sobre la apostasía, destinadas a alertar sobre el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo y a motivar la perseverancia en la fe y la obediencia. Entonces nosotros tenemos que motivarnos a perseverar en la fe, en la obediencia. Tenemos que motivarnos. Por eso es importante que usted no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es importante que usted todos los días tiene que estar orando al Señor. Todos los días usted tiene que leer la Biblia. Todos los días. Mire, usted me dice, no, pero pastora, es que ya no veo mucho, que me cuesta leer. Bueno, usted ahora ve el celular. Usted incluso puede hablar en audio. Biblia en audio. Biblia Reina Valera 1960 en audio, y le aparecen tantas Biblias. Ahora están todos los medios para poder leer. Ya no tenemos excusa para decir, no, es que no puedo, es que no tengo tiempo, porque no me va a decir usted que no tenemos tiempo. Fácilmente las personas, las hermanas, los hermanos se meten en este asunto del Facebook. Fácilmente pueden estar 1 hora, 2 horas en Instagram, pueden estar en todos estos temas digitales, en este caso en TikTok, ¿para qué decirle? Pueden estar perfectamente, pero para leer la Biblia, para orar, no tenemos tiempo. Por Dios, hermano. No seamos mentirosos. Los tiempos están. Solo que los tiempos le damos prioridad a otras cosas. Pero a las cosas del Señor las postergamos. Nosotros tenemos que aprender a ser gente sincera. Y decir realmente cómo somos. Postergamos lo de Dios y le damos prioridad a todas las otras cosas. Por eso muchas veces caminamos a nuestra manera, caminamos como queremos, como se nos pega la regalada gana, caminamos. Y decimos, ay, que yo no sabía, pero algún día cuando vayamos delante de la presencia del Señor, no vamos a poder decir, Señor, no sabía. No sabía, mentira no va a decir, Señor. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, pero en tu nombre profeticé, Señor, en tu nombre estuve ahí en la congregación, Señor, puse las manos sobre los enfermos, estos fueron sanados, Señor, yo hablé, hice esto, hice esto otro, pero nunca te convertiste, nunca dejaste lo que empañaba la gloria del Señor. Porque en el Evangelio tenemos que ser. Así nos dice la palabra, dice que está el frío y también está el caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuáles son los tibios? Los que siempre se acostumbran a caminar así. Que el pecado y el Señor no. Así no se puede caminar. Tenemos que decidirnos por Cristo hasta la muerte. Porque este compromiso no lo hicimos con el hombre y con la mujer, lo hicimos con el Señor. Bendito sea Dios. Dios tenga misericordia. Dice, la Biblia imparte advertencias apremiantes sobre la apostasía destinadas a alertar sobre el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo y a motivar la perseverancia en la fe y la obediencia. El propósito divino de esos pasajes de advertencia no se debe debilitar con la opinión. Son ciertas las advertencias, pero no la posibilidad de la apostasía propiamente dicha. Más bien hay que considerar esas advertencias como referencias a la realidad del periodo de prueba y con alarma si se quiere obtener la salvación final. Algunos de los muchos pasajes de advertencia son Mateo 24 del 4 al 5, Hechos 11 del 21 al 23, Primera de Corintios 15 del 1 al 2, Colosenses 1, 21 al 23,
Primera de Timoteo 4, 1. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 5. Hebreos 2, del 1 al 3. Santiago 5, 19 al 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 8 al 11. Primera de Juan 2, 23 al 25. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Entonces no podemos decir, no, ¿será tan así? Sí, es así. Es así. Todas las personas que se apartan del Señor, que comienzan a deslizarse para las cosas del mundo, están en una apostasía personal. Ejemplos de la apostasía se pueden encontrar en Éxodo 32, Segunda de Reyes 17, el 7 al 23. Para comentarios sobre la apostasía predicha que ocurrirá dentro de la iglesia profesante en los últimos días de esa época. Sabemos que en el último tiempo la maldad va a ser multiplicada y el Señor nos dice, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Va a hallar fe en el Señor en nuestra vida? Si el Señor hoy día viene, ¿hallará fe en nuestra vida? ¿O nos va a encontrar haciendo lo malo? Los pasos que conducen a la apostasía son: los creyentes, por la incredulidad, dejan de tomar muy en serio las verdades. ¿Se da cuenta cuando el Señor está hablando y habla a través de los siervos, ya habla a través de su palabra? El Señor habla y la gente dice, no creo que sea tanto. Aquí lo dice, los creyentes por la incredulidad, está hablándole a los creyentes, a nosotros, a la persona que decimos servir a Dios. Los creyentes por la incredulidad dejan de tomar muy en serio, dice, las verdades de la palabra del Señor, las amonestaciones, las advertencias, las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un corazón incrédulo. O sea, esa es la primera apostasía que podemos tener en nuestra vida, la incredulidad. Porque por la incredulidad usted nunca se va a someter. Siempre usted va a caminar como la cola del chancho, a su manera. Entonces, eso es lo que tenemos que sacar de nuestra vida. Tenemos que aceptar las advertencias del Señor. Tenemos que aceptar las amonestaciones del Señor. Tenemos que enderezar lo que está chueco. Cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores que las realidades del reino celestial de Dios, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Si nosotros creemos más importante a las cosas del mundo, creemos más las cosas del mundo, creemos más todo lo que nos dice el mundo, a todo eso le creemos, pero el Señor nos está hablando algo, no, eso no le creo. Dios tenga misericordia. Dice, los creyentes poco a poco dejan de acercarse a Dios por medio de Cristo. ¿Da cuenta? Esto no es al tiro. El tema de los creyentes, este deslizamiento comienza de poco a poco, de poco a poco. ¿Cómo está nuestro poco? ¿Estamos sirviendo al Señor de verdad? ¿O estamos deslizándonos poco a poco? ¿O a lo mejor ya estás preso, estás presa del pecado, de la inmundicia? Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. Estamos siendo una apóstata personal. Hoy es el tiempo de volvernos. Hoy, mañana no. Ni después, ni un segundo más. Es ahora el tiempo de volvernos. Mediante el engaño del pecado se vuelven cada vez más tolerantes del pecado en su vida. ¿Se dan cuenta de esa persona cuando deja que el pecado la acaricie? ¿Qué va a hacer un poquito si después le pido perdón al Señor? Crima, canta, crisa, más hay. No juguemos con las cosas del Señor. No juguemos con esto tan santo que el Señor te ha entregado. No te lo farrees. No dejes que se escape por entre medio de tus dedos esta bendición. ¿Por qué tú vas a permitir que otra persona tome tu corona? ¿Por qué tú vas a permitir que otra persona tome tu lugar? Si el lugar el Señor a ti te lo concedió. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso nos dice el Señor.
Que te esfuerces. ¿Qué quiere decir que te esfuerces? Es algo que tú haces fuerza para seguir a Dios, pero tienes que esforzarte, dar más allá de lo que tú puedes dar. Por eso el Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces. O sea, es una sobrefuerza la que tienes que hacer. Y además ser valiente. Porque ya lo hemos dicho, dice la palabra del Señor, que solo el valiente arrebatará el reino de los cielos, no los cobardes, no los gallinas. Para el Señor tenemos que ser valientes. Dice, mediante el engaño del pecado, porque el pecado es un engaño. Es algo que te viene a acariciar, pero después, ¿cómo te deja botada? ¿Cómo te deja botado en el piso? ¿Cómo quedas después de pecar? Mediante el engaño del pecado se vuelven cada vez más tolerantes del pecado en su vida. Porque todo esto empieza poco a poco. No le abras la puerta al pecado. No le abras la puerta al diablo, que el Señor lo reprenda, porque te va a destruir. Te va a destruir. Y cuando estés destruido, cuando estés destruida, va a ser tarde. Y las consecuencias te van a seguir. Eso es lo más triste. ¿Usted cree que cómo vivió David siendo un rey? Siendo un rey, estaban en la batalla y él se quiso quedar en el palacio. Se quiso quedar en el palacio en vez de ir a la guerra, a la batalla donde tenía que estar. Y dice la palabra que mientras él paseaba en el palacio, vio a esta mujer, Betsabé. A Betsabé, y se encontró, la divisó y la vio desnuda y la codició. Entonces, aquí voy con esto. Este varón llegó a tanto que usted igual conoce la historia, pero para simplificarlo, al final mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías, lo mandó a matar. Siendo este varón un hombre fiel a su lado, lo mandó a matar. ¿Por causa de qué? Del pecado del adulterio. Él sabía que no podía tomar esa mujer y aún así la codició y luchó por ella. Y después tuvo consecuencias terribles. Terribles, terribles. Y nunca, dice la palabra del Señor, siempre en el reinado de David hubo espada. Y por eso Dios le permitió a él levantar templo. Porque el Señor, eso fue lo que le dijo. Que hubo mucha espada, hubo mucha guerra en su reinado. ¿Y por qué? Porque el hombre obró mal. Y tuvo consecuencias todo su reinado. No es solamente un momento de placer lo que tú puedas hacer. No es solamente ahora. Eso te va a traer consecuencias toda tu vida. Toda tu vida vas a quedar marcado, vas a quedar marcada por eso. Por tu desobediencia, por tu testarudez, por caminar a tu manera, por no obedecer a la palabra del Señor. Hay veces que decimos, este hombre quizás nunca midió las consecuencias. Dijo un momento de placer, mandó a buscar a esta mujer, sabiendo que era después la mujer de Urías. Y aún así siguió en su pecado y fue de mal en peor. No cedas al momento de placer. No cedas a eso. Eso te va a traer consecuencias para siempre. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de conversión. ¿Cuántos hijos del Señor podemos ver? No, por un momento. ¿Y qué consecuencias te ha traído? ¿Cuántos son los dolores que has tenido que pagar por causa de la desobediencia? No es solamente un momento de placer, son las consecuencias las que te van a seguir. Y el día de mañana vas a decir un ¡ay! ¡Ay, Señor! ¿Por qué no hice caso? Pero ya va a ser tarde.
Dice, ya no aman la justicia ni odian la maldad. Ya le da lo mismo pecar, le da lo mismo todo. Ya no odian la maldad, toleran el pecado. Y ya aborrecen lo de Dios. Cuando la persona está en pecado, ¿sabe lo que hace? Empieza a aborrecer todo lo de Dios. Lo empieza a aborrecer, a dejarlo de lado. Y el pecado venga para acá. Leña para el fuego. ¿Estamos así? Somos leña para el fuego. Dice, por la dureza del corazón y el rechazo del plan de Dios, no hacen caso de la advertencia continua y la reprensión del Espíritu Santo. ¿Por qué cosa? Por la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque ya está el pecado. No endurezcamos nuestro corazón. Y dice, y el rechazo del plan de Dios. Dios tiene lindos planes para nosotros. Del principio, de Adán y Eva, lindos planes, estar siempre con el hombre, estar siempre con la mujer, que vivieran en paz, que vivieran eternamente. Pero ¿qué hizo Eva? Escuchó a la serpiente, comió el fruto prohibido y después ya le dio a su marido y ahí entró todo el pecado. Y aquí estamos en la consecuencia todavía. Si la muerte no era para el ser humano. Pero ¿por qué entró la muerte? ¿Por qué entró la muerte? Porque desobedecieron al Señor. Porque le creyeron a la serpiente. No le creyeron al Señor. Si lo hubiesen creído al Señor, nada de esto hubiese pasado. No rechaces el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Se entristece al Espíritu Santo, se apaga su fuego y se viola a su templo. ¿De qué manera nosotros entristecemos al Espíritu Santo? Con el pecado, con la incredulidad. Todo lo que sea malo entristece al Espíritu Santo. La obra de la carne, el adulterio, la fornicación, la mentira, las envidias, los celos, las enemistades, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las herejías, las orgías. Todo lo que sea sucio, perverso, todo eso entristece al Señor. Entristece al Espíritu Santo. Y apagamos el fuego. Apagamos el fuego en nuestra vida. Entonces ya después andamos como los muertos en los cementerios. Y se viola a su templo. ¿De qué manera nosotros violamos el templo del Señor? ¿Cuál es el templo? Nosotros somos el templo. ¿Y de qué manera nosotros violamos al templo del Señor? Cuando le ponemos música del mundo. Cuando reemplazamos todo lo que sea contrario al Señor. No solamente la música, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que nosotros podemos violar el templo del Señor. Muchas cosas que estamos permitiendo en el templo del Señor. Yo le menciono la música, pero hay vicio, hay tantas cosas. Vicio, hay películas pornográficas, todo lo que usted le ensucie su vida como templo del Señor, como templo del Espíritu Santo, usted está violando el templo. Está violando el templo porque usted es morada de Dios. Y si usted es morada del Señor, usted no le puede dar cabida al diablo, usted no le puede dar cabida a las cosas del mundo, usted no le puede dar cabida a los placeres, a las cosas que te van a apartar del Señor. Se viola el templo. De modo que Él termina por apartarse. ¿Quién termina por apartarse? El Espíritu Santo se va de esa persona. Termina por apartarse de los antiguos creyentes. ¿Por qué le llama aquí el escritor antiguos creyentes? Porque ya no practican su primera fe, porque ya no practican la comunión con Dios, sino que están en una apostasía personal. Si la apostasía sigue sin freno su curso, las personas pueden finalmente llegar a un punto en que no es posible volver a comenzar.
ya fue tarde. Pasó tu minuto. Los que una vez tuvieron una experiencia de salvación con Cristo, pero deliberada y continuamente endurecen el corazón a la voz del Espíritu Santo, siguen pecando intencionalmente y se niegan a arrepentirse y a volver a Dios, pudieran llegar a un punto sin retorno, donde ya no son posibles del arrepentimiento y de la salvación. Usted se da cuenta de esa gente que dice, no, si yo antes oraba, yo antes ayunaba, yo antes danzaba, yo antes. Bueno, y ahora hay mucha gente que está en el mundo y dice, no, si yo igual conozco del Señor, pero algún día voy a volver. Y pasa que de repente ese algún día voy a volver nunca fue. Y murieron en pecado. Y se fueron con el diablo al tormento y después al lago de fuego y azufre. Así como los creyentes van a vivir una vida eterna para siempre en el Señor, en paz, en gozo, en las bodas del Cordero, en todo lo hermoso que viene, así también viene una condenación eterna, un lago de fuego y azufre, donde se va a arder por siempre, no por un periodo, por siempre. Tiene un límite la paciencia de Dios. Aquí habla el escritor que sí, efectivamente tiene límite la paciencia de Dios. Aquí se confirma en primera de Samuel 3:11, Mateo 12:31 al 32, segunda de Tesalonicenses 2:9 al 11, Hebreos 10:26 al 39, primera de Juan 5:16. Dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No creamos que solamente Dios es paciencia, amor, no. Dios también cobra. No puede determinarse por adelantado ese punto sin retorno. Por lo tanto, la única salvaguarda contra el peligro de la apostasía extrema se encuentra en la amonestación. Si oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, del 7 al 8. Debe subrayarse que, aunque la apostasía es un peligro para todos los que se desvían de la fe, Hebreos 2, del 1 al 3, y se apartan de Dios, no se completa sin el pecar intencional, constante contra la voz del Espíritu Santo. O sea, cuando la persona ya quiere ir al pecado, te va a endurecer. Al final, le va a ceder el lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. Va derechito para el infierno. Así que no juguemos con el Señor. Decidámonos por Cristo. Los que por la incredulidad del corazón se apartan de Dios pudieran pensar que son salvos, pero su indiferencia a las exigencias de Cristo y del Espíritu y a la advertencia de las Escrituras indican lo contrario. Debido a esa posibilidad de engañarse a sí mismo, Pablo exhorta a todos los que dicen ser salvos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Verdad? Nosotros tenemos que examinarnos. El Señor nos dio esa virtud de poder examinarnos, escudriñarnos si realmente estamos en la fe. Pastora, ¿cómo saber si realmente estoy en la fe? Si estamos haciendo las cosas de Dios, estamos en la fe. Si estamos nosotros en las cosas del mundo, las cosas del diablo, no estamos en la fe. Los que de veras se preocupan por su estado espiritual y tienen en el corazón el deseo de volver a Dios en arrepentimiento, tienen una prueba segura de que no andan cometiendo la apostasía imperdonable. Las Escrituras afirman con claridad que Dios no quiere que nadie perezca y declara que Dios recibirá a todos los que una vez estuvieron bajo la gracia salvadora si se arrepienten y vuelven a Él con corazón sincero. Amén. Esta es palabra de Dios. Es tiempo de volvernos, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de buscar al Señor como Él se lo merece, ¿verdad? En verdad y con un corazón sincero, que no juguemos a ser cristianos, amén, porque nos va a ir mal.
Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este momento especial que tú nos concedes, Señor, de poder aprender sobre la apostasía personal. Líbranos, Señor amado, de esto tan grave, Cordero Santo, de poder apartarnos, de deslizarnos, de preferir las cosas del mundo, Señor, en vez de lo tuyo, que ha hecho tanto bien a nuestra vida, que has bendecido nuestro corazón, que has sorprendido nuestra vida, Señor, y que todo lo que somos es por tu misericordia. Permítanos, Espíritu Santo, poder caminar en obediencia, en santidad, en pureza, Dios mío, hasta cuando usted nos llame a su presencia. Muchas gracias, Señor. Dios mío, reciba, Dios de la gloria, toda honra, toda gloria y toda pleitesía, para la gloria de su nombre, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios de paz nos bendiga.